Imagina que vives en el Imperio Bizantino como una persona regular, digamos un comerciante o un soldado o un cocinero, o como una mujer regular, o incluso como un esclavo. ¿Cómo habría sido la vida para ti? ¿Cómo habría diferido la vida en el Imperio Bizantino de la vida en el anterior Imperio Romano? ¿Habría sido mejor o peor? ¿Te seguirías viendo como un romano? ¿Todavía habrías ido a los baños como los antiguos romanos? ¿Habrías venerado aún a los dioses antiguos romanos de tus ancestros? ¿O desde hace mucho tiempo habrías adorado a Cristo? ¿Todavía habrías ido a los juegos? Y si es así, ¿a qué juegos? ¿Todavía había juegos de gladiadores? ¿O solo estaban las carreras de caballos? Si es así, ¿por cuánto tiempo? Preguntas tras preguntas. Así que intentemos descubrir cómo debió haber sido vivir en el Imperio Bizantino. Antes de comenzar a descubrir cómo debió haber sido vivir como una persona común en el Imperio Bizantino, primero sería interesante saber qué era incluso el Imperio Bizantino y qué significa este término. Este término es una invención de los eruditos europeos de la Alta Edad Media o del Renacimiento temprano, como Hieronymus Wolff, quien introdujo este término en algún momento para denotar el posterior Imperio Romano de Oriente. Pero este era un término despectivo, ya que a los europeos no les gustaba llamar a los habitantes de ese imperio en cuestión, romanos del Este, y a su imperio, Imperio Romano del Este. ¿Por qué no? Bueno, porque se veían a sí mismos como los verdaderos sucesores del Imperio Romano, con su propio Sacro Imperio Romano, y por lo tanto se introdujo un término que deslegitimaría a los romanos del Este como no verdaderos sucesores del Imperio Romano. Incluso más, el término en sí mismo no tiene sentido, ya que la ciudad de Bizancio, que da nombre a ese imperio, dejó de existir cuando fue transformada en Constantinopla por el emperador Constantino. Sin embargo, aunque yo mismo tampoco soy un gran fanático del término Imperio Bizantino, acepto su uso porque tiene sentido usarlo para el remanente medieval del Imperio Romano del Este, porque los romanos del Este experimentaron una gran transformación cultural en el siglo VII de Cristo. Regresemos al Imperio Bizantino. En el siglo VII después de Cristo, la mayor parte de los territorios que los romanos habían conquistado, 700 años antes, se perdieron ante el invasor califato musulmán. Y con estas pérdidas no solo terminó la antigüedad tardía y comenzó la Edad Media, sino que la cultura fue completamente transformada, y podemos empezar a decir que el Imperio Romano de Oriente, después de alrededor del 700 después de Cristo, ya puede ser llamado el Imperio Bizantino, que simplemente significa remanente del Imperio Romano Oriental en la Edad Media, o la continuación medieval del Imperio Romano Oriental. Eso es todo lo que significa ese término cuando los historiadores modernos lo usan, ya que hoy en día, por supuesto, no se pretende, más como un término despectivo, sino que su uso se ha transformado para simplemente denotar ese Imperio Romano Oriental medieval más pequeño. Y para mí, no tiene absolutamente ningún sentido llamar al Imperio Romano de Oriente, por ejemplo. En el siglo IV, V o incluso en el siglo VI el Imperio Bizantino, porque en esos siglos todavía era el Imperio Romano de Oriente. Ahora que hemos aclarado esto, echemos un vistazo a cómo vivían las personas en esa continuación medieval del anterior Imperio Romano, que había cambiado, como puedes suponer, mucho. Los romanos orientales medievales, por supuesto, todavía se ven a sí mismos como romanos legítimos, como los verdaderos sucesores del Imperio Romano, pero por supuesto, ya no tenían mucho en común con los romanos de los siglos anteriores, y aún menos con los romanos del primer Imperio Romano o de la República Romana. Se puede decir que después del siglo VII a más tardar, el idioma se había convertido firmemente en griego, ya que el latín comenzó a desvanecerse en la oscuridad con la desaparición del Imperio Romano de Occidente. El latín fue reemplazado por el griego como el idioma administrativo y oficial del Imperio Romano de Oriente, a principios del siglo VII de Cristo. Por supuesto, los romanos del Este diferían bastante incluso de los romanos tardíos. Ya hice 2 videos detallando hasta qué punto los romanos tardíos llevaban ropa diferente a los romanos tempranos. Pero la gente bizantina del 700, y más tarde por supuesto, volvieron a llevar ropa algo diferente, aunque se conservaron muchos de los elementos romanos tardíos. Los hombres llevaban lo siguiente: una camisa, que era una prenda de ropa interior de manga larga usada por ambos sexos, y su propósito era similar a la camiseta interior de hoy. Después de la camisa, la prenda más prominentemente usada era la túnica ceñida o el chitón largo. Se modeló según la túnica manicata romana
o talaris, una prenda con mangas largas cortadas en una con la prenda o cosidas y unidas en los hombros. La túnica caía en una falda recta, y la longitud de la falda variaba desde debajo de la rodilla hasta el tobillo. Otro tipo de túnica, la dalmática, también se usaba ampliamente, y se ha señalado como la prenda bizantina más reconocible. Más suelta en el área de la manga, originalmente se usaba sobre otra túnica. Usar una dalmática llegó a representar a aquellos que eran sacerdotes o gobernantes. Además, los historiadores creen que debajo de la túnica casi todos los hombres bizantinos llevaban medias o calcetines. Lo que no se sabe es si las medias eran de Goddard, pero lo que los historiadores sí saben es que la parte superior de las medias siempre debía estar oculta por la túnica. Las mujeres usaban la túnica y camisa de forma ligeramente distinta a los hombres. La camisa sobresalía de la túnica en las muñecas, la falda y el cuello cuando se usaba. La silueta de las túnicas de las mujeres también era ligeramente diferente a la de los hombres. Las túnicas femeninas eran más ajustadas, necesitando más frecuentemente fajas que cinturones. Sin embargo, cuando se usaba un cinturón, el arte bizantino muestra que el cinturón se llevaba al menos en 3 niveles diferentes, justo debajo del pecho, en la cintura natural o justo debajo de la cintura. Los escotes femeninos también variaban. Todavía usaban túnicas con los estilos de corte y cuello en V como los hombres, pero también tenían un tercer tipo, el escote redondo. Una prenda a menudo usada y solo usada por las mujeres era la stola, la misma prenda que muchas mujeres en el anterior Imperio Romano también habían usado. Juzgando por el arte religioso y las escasas representaciones de mujeres fuera de la corte, es probable que las mujeres, especialmente las casadas, cubrieran su cabello en público. Además, desafortunadamente, probablemente estaban más restringidas en su movimiento fuera en las calles en comparación con los hombres. La emperatriz Teodora, esposa del emperador Justiniano, promovió leyes para proteger los derechos femeninos. Por ejemplo, tras su reinado, era más fácil para las mujeres divorciarse de un esposo abusivo. También abolió una ley que permitía matar a las mujeres por adulterio, e implementó leyes que prohibían la trata de mujeres jóvenes e incluso niñas. Así que diría que las mujeres tenían una vida mucho mejor en el Imperio Bizantino que en el oeste, por ejemplo en el Reino Franco. Otra diferencia drástica con los tiempos romanos antiguos era, por supuesto, la práctica de la religión. Para el año 700 el paganismo estaba casi extinguido. Solo quedaban unos pocos reductos pequeños, como los notables maniatas en algunas partes remotas de la península del Peloponeso. Hablé de ellos en este video aquí. Por lo tanto, por supuesto, normalmente, especialmente en las ciudades más grandes del Imperio Bizantino, como la propia Constantinopla, o Tesalónica, o Atenas, por supuesto, ya no había adoración pagana abierta, y probablemente ni siquiera adoración pagana secreta. Todos los templos paganos habían sido cerrados y habían caído en ruinas en muchas partes, convertidos en iglesias o su material de construcción reutilizado para construir nuevos edificios. Por ende, como persona común, irías a una de las varias iglesias ortodoxas griegas construidas en el Imperio Bizantino. Otra cosa que había cambiado fundamentalmente en ese tiempo era la cultura de baño romana. Si vivieras en Constantinopla en el 700, posiblemente estas habrían sido algunas de las últimas veces que podrías ir a bañarte como lo hacían los antiguos romanos. La última referencia al uso de los baños de Zeuxippus para bañarse fue en el año 713 después de Cristo. Después de eso, los baños cayeron cada vez más en desuso. Los acueductos habían sido destruidos en el asedio persa ávaro de 626, y después de los enormes desastres de la guerra persa de 602 a 628, y las posteriores pérdidas ante el califato musulmán, muchos de los acueductos habían sido de hecho destruidos en varias ciudades, y muchas ciudades habían sido afectadas por una gran pérdida de población, y muchos de los edificios comenzaron a caer en ruinas. Por ejemplo, Constantinopla en el año 700 después de Cristo solo tenía alrededor de 100.000 habitantes, en comparación con 500.000 solo 150 años antes. Grandes partes de la ciudad estaban desiertas, similar a lo que había sucedido en Roma después de los 3 saqueos del siglo V. Hablé sobre el sorprendentemente desolado estado de Constantinopla en el año 800 después de Cristo en este video aquí, y por lo tanto, la antigua costumbre del baño grecorromano desapareció lentamente. Esa antigua costumbre solo sobrevivió en forma de piscinas de bautismo, pero estaban destinadas puramente a ser utilizadas en un contexto ritualístico religioso, y por lo tanto, no se pretendía pasar largos periodos de tiempo en ellas. ¿Y los juegos? En la antigua Roma, podías ver juegos de gladiadores o cacerías de animales en el Coliseo.
Podrías ir a uno de los muchos circos de la ciudad, siendo el más grande el Circo Máximo, y presenciar increíbles carreras de carros. ¿Podrías hacer eso en el Imperio Bizantino? Bueno, los juegos gladiatorios ya habían sido prohibidos en el siglo V. De hecho, varias veces, lo que probablemente significa que todavía se llevaban a cabo en secreto en 400. Sin embargo, a finales de 400 probablemente desaparecieron con la caída del oeste, y en Constantinopla, por ejemplo, ya no había ni siquiera una arena para los juegos gladiatorios en la época de Justiniano. Por supuesto, todavía podías presenciar increíbles carreras de carros. Sin embargo, cuando el imperio se vio confrontado con guerras constantes desde todos los lados, y cuando perdió África, Egipto y el Levante, también las carreras de carros cayeron en el olvido. A partir del año 700 después de Cristo, las carreras de carros se volverían mucho menos frecuentes, y a menudo asumirían un papel más ceremonial. Y aún así, raramente en ocasiones especiales, incluso en el 800 o 900 después de Cristo, todavía podías ir al viejo hipódromo que probablemente ya habría mostrado su edad para entonces, y ver a los azules y verdes competir entre sí como en los viejos tiempos. Sin embargo, con mucho menos espectáculo y disturbios. Las carreras continuaron en esa forma disminuida hasta el siglo XII, cuando el área del hipódromo perdió gradualmente importancia, y finalmente fue abandonada en 1453, cuando Constantinopla cayó. El hipódromo había sido durante mucho tiempo una ruina medio abandonada y en ruinas. Hola queridos amigos de la historia romana tardía, soy yo, Sebastián, el creador y la persona detrás de Maiorianus. Me disculpo por esta breve interrupción, pero quería pedirles su ayuda para apoyar a Maiorianus y apoyar el canal para que podamos mantener a Maiorianus, un canal sobre la historia romana tardía. Como saben, el algoritmo de YouTube a menudo no es muy amable con temas de nicho como la historia romana tardía, y por lo tanto, realmente necesito su apoyo para mantener a Maiorianus tal como está, para mantener un canal sobre la historia romana tardía, para que podamos continuar explorando esta era más fascinante del Imperio Romano tardío, y para que no tengamos que convertir a Maiorianus en un canal de historia convencional. Gracias por considerar apoyarme a través de Patreon o la membresía de YouTube. No puedo agradecerles lo suficiente. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. El propio Maiorianus estaría orgulloso. Gracias amigos de la historia romana tardía y volvamos al video. Debido a que la iglesia los veía como paganos, el teatro secular había pasado de moda para el 700 después de Cristo. Pero es posible que todavía existiera el teatro eclesiástico, aunque desafortunadamente eso no está 100% comprobado, por lo que no se sabe si aún se podía ir al teatro en el 700 después de Cristo, y por supuesto, uno podía ir a los muchos mercados de las ciudades bizantinas más grandes. Constantinopla tenía muchos de ellos, donde incluso después del 700 después de Cristo los comerciantes todavía vendían mercancías de tierras lejanas. Todavía pagarías con el antiguo solidus en singular o solidi en plural, monedas de oro que se habían continuado de la misma manera desde los tiempos romanos. Y esto seguiría siendo así hasta el siglo XI, cuando el solidus comenzaría a devaluarse severamente. Un solidus valía 420 folles, y las unidades más pequeñas de pago eran los numi, pequeñas monedas de bronce, donde 16.800 de ellas darían solo un solidus. ¿Y los esclavos? En la antigua Roma, la esclavitud era habitual. ¿Cómo sería eso en el Imperio Bizantino? Al igual que otros hábitos romanos, la esclavitud también disminuyó en el Imperio Bizantino, afortunadamente. Los derechos de los esclavos se fortalecieron, y los de los dueños de esclavos se restringieron gradualmente. Por ejemplo, después del emperador Justiniano, matar a un esclavo se consideraba asesinato, y un esclavo tenía muchos más derechos para defenderse contra la injusticia. Después de la primera mitad del siglo VII, los esclavos ya eran una vista rara. Sin embargo, cabe señalar que aunque finalmente fue visto con malos ojos por la sociedad, debido a la creciente influencia del cristianismo, la esclavitud aún seguía siendo legal incluso después de los años 700. Por ejemplo, se dice que Basilio I recibió 3.000 esclavos como regalo en el siglo IX, y también se dice que el eunuco de Basilio II poseía unos pocos miles de esclavos. Los esclavos todavía se vendían en Constantinopla, y por ejemplo, durante la reconquista de Creta, se dice que 200.000 mujeres y niños fueron llevados como esclavos de vuelta a Constantinopla, pero tales cosas se volvieron cada vez más raras. Y para el siglo XII, los esclavos se habían transformado lentamente en siervos atados a ciertas fincas, básicamente lo que se convertiría en el sistema feudal. La caída de Egipto, el granero del imperio,
llevó a una disminución en la alimentación a base de granos por la falta de importaciones. Así los alimentos de carne y pescado se volvieron la norma. Sin embargo, por supuesto, el pan en todas sus variedades todavía se consumía. Por supuesto, la famosa salsa de pescado fermentado, que a los romanos les gustaba, llamada garum, seguía siendo muy popular, bien entrado el periodo bizantino tardío. El cerdo salado y el pollo eran populares, pero la carne de res no tanto, ya que el ganado se usaba más para trabajar en los campos. Así que encontramos una rica variedad de alimentos, que por supuesto exploraré en un video propio. Por supuesto, se disfrutaba de una variedad de vinos. De hecho, los vinos bizantinos eran bastante populares en Europa occidental. Pero ¿qué hay de la vivienda en sí? ¿Cómo era la vida en el Imperio Bizantino? Bueno, a menudo tenían grandes casas de varias habitaciones con patios interiores, baños, jardines, fuentes e incluso una pequeña capilla. Las habitaciones públicas de estas casas tenían suelos de mármol y paredes decoradas con mosaicos, mientras que las habitaciones privadas, como los dormitorios, que solían estar en el segundo piso, tenían interiores pintados. Pero los ciudadanos más pobres en las ciudades más grandes, especialmente en Constantinopla, vivían en un tipo insular de edificios de apartamentos hechos de ladrillo y mortero, bastante similares a las insulae en la antigua Roma, y también tenían muchos pisos. Por supuesto, no había agua corriente, por lo que la sanidad era bastante rudimentaria, nuevamente similar a la antigua Roma. En las áreas rurales, se podría construir un pequeño grupo de casas para formar un pueblo. Los edificios aquí tenían 2 pisos, el inferior para los animales y el superior para los agricultores, y un patio interior con vista a una veranda. Las casas rurales no tenían agua corriente y no hay evidencia de baños interiores. Por lo tanto, podemos ver que mientras que en algunos aspectos la vida en el Imperio Bizantino era muy diferente a los tiempos romanos anteriores, en otros aspectos todavía era bastante similar a los tiempos romanos anteriores, y por lo tanto, todavía podríamos encontrar muchos aspectos romanos en los llamados bizantinos, incluso después del 700 después de Cristo. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último Imperio Romano. Quisiera agradecer a todos los que apoyan a Majorianus, ya sea mediante Patreon, la membresía de YouTube o donaciones de PayPal. Gracias por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal sobre la historia del último Imperio Romano. Para aprender más sobre Constantinopla en el 800 después de Cristo, mira este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre por qué no soy un gran fanático del término Imperio Bizantino, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gratias tibiago y benevalete.